fue el primer sacerdote asesinado durante estos tiempos violentos del país. De hecho, en los últimos 4 años han matado 3 sacerdotes, también habrán oído, ¿verdad? Nunca se termina esta hemorragia y fíjense que ningún hecho se esclarece. De todos los, miren, es una vergüenza para nosotros los salvadoreños que, por ejemplo, solo por decir uno, el asesinato de San Óscar Romero es la hora que se dice, ¿verdad? Se supone que aquí y allá, pero no hay una declaración jurídica. Esto pasó y fue así, asá, y quiénes fueron y por qué lo hicieron. Pero bueno, el padre Nicolás Rodríguez, el monseñor José Luis Escobar, arzobispo, le nombra el protomártir, es decir, el primer mártir de todos los salvadoreños, porque anteriormente nunca se había oído en el país que asesinaran sacerdotes, ¿verdad? Fue él, y a lo largo del conflicto murieron cerca de 20 sacerdotes y también hermanas religiosas, como ustedes saben, vinculadas a Chalatenango, las hermanas de Mérignol también. Entonces, hemos sido una iglesia muy martirial. Y resulta que cuando matan a Nicolás Rodríguez, el que va a venir a recoger el cuerpo de él desde San Salvador es San Óscar Arnulfo Romero. El cuerpo ya, como ustedes saben, podrido, lo sacan hasta allá, a San Antonio Los Ranchos. Romero había sido hecho obispo auxiliar de San Salvador el 21 de junio de ese año, en el 70, 21 de junio, y el 28 ya de noviembre, Monseñor Luis Chávez y González, ya cuando se encontró el cuerpo, le encomienda a Óscar Romero, que es un obispito nuevito para entonces de pocos meses, que venga a recoger el cuerpo. Y Romero, un año después, va a estar invitando a la feligresía para que asista a la celebración del primer aniversario de su muerte. Dice Romero: mañana a las 5 de la tarde, en la iglesia de San Juan de Cojutepeque, se va a conmemorar la muerte trágica del asesinato que fue víctima el padre Nicolás Rodríguez, allá en 1970. Ese crimen se quedó en el misterio y el padre también sufrió una muerte anónima. Es justo que ahora, cuando recogemos el heroísmo de nuestros sacerdotes, recordemos: yo fui a recoger ese cadáver, ya estaba putrefacto. Venía el padre de una confesión, traía los instrumentos de despedir un alma para la eternidad. Ministro que murió, pues, en el servicio de su sacerdocio. Honor a él. Una oración especial por él mañana a las 5 de la tarde. Nos unimos a la iglesia de Cojutepeque, porque como saben, él era originario de Cojutepeque. Y Óscar Romero viene a recoger el cuerpo de este mártir, sin saber Romero que también él iba a ser mártir. San Óscar Romero, fíjense que unido a este mártir hay una cosa bien interesante, y es que San Óscar Romero, cuando era obispo auxiliar de San Salvador, han oído hablar del hospital La Divina Providencia, ustedes, el hospital de cancerosos. Pues fíjense que siendo obispo auxiliar, San Óscar Romero le tocó bendecir esa iglesia donde él mismo fue martirizado. Y hay las crónicas de las monjitas que nos hablan de cómo San Romero, con mucha dedicación, consagró, como se le llama, el altar de esa iglesita de ahí, del hospital La Divina Providencia, altar donde también él va a ser martirizado. Miren qué cosas, ¿verdad? Romero vino a recoger el cadáver de este mártir, pero él, sin saberlo, allá en San Salvador también, cuando era obispo auxiliar, bendijo o dedicó la iglesia de la Divina Providencia, el hospital de cancerosos, y a él mismo le tocó también consagrar el altar donde el mismo Romero va a ser asesinado. Qué cosas las que hace Dios, ¿verdad? Romero, ¿qué iba a pensar él aquel día de que él mismo iba un día a morir martirizado ahí en ese altar? Aquel día, por lo tanto, el 24 de marzo, como bien se dice, San Romero fue sacerdote, víctima, y también fue Eucaristía viva, porque entregó su cuerpo por el servicio de Dios y del prójimo.
Entonces, aquí, hoy es primera vez que celebramos esta conmemoración aquí, ¿verdad? En el lugar de los hechos. Y por supuesto que nosotros de ahora en adelante, ya olvídense, esta va a ser una peregrinación todos los años. Aquí vamos a estar. ¿Qué fecha es hoy? 28 de noviembre. Todos los 28 de noviembre. Levanten la mano quienes quieren venir el próximo año. Entonces, para que suceda eso, prohibido morirse en este año. Ok, prohibido morirse en este año. Si queremos estar aquí, o desde el cielo vamos a venir. Entonces, y estamos reviviendo esto porque para nosotros los que vivimos en esta iglesia chalateca, todos los que murieron antes de la guerra, como en este caso el padre Nicolás, y hasta el último que murió en esta guerra, merece ser recordado. Y por eso aquí tenemos el proyecto de la memoria histórica con nuestro hermano Eduardo y una asociación que nos está ayudando mucho desde Alemania, porque ninguna víctima debe ser olvidada. Nosotros lo peor que podemos hacer es ahora olvidar a aquellos hermanos, familiares, amigos. Yo sé que de todas las familias que hay aquí, por lo menos le mataron un familiar, ¿sí o sí? Así es, ¿verdad? Por lo menos uno, y en algunos casos familias completas. Todas esas víctimas las tenemos que recordar, tenemos que seguir haciendo memoria de ellos. Y quitémonos de la cabeza que todo lo que nos está metiendo hoy, y aquí yo me alegro muchísimo de ver hoy a tantos jóvenes. Démosle un aplauso a los jóvenes que están aquí. Y me alegra mucho verlos aquí porque hoy especialmente a los jóvenes les están metiendo, ay, ustedes díganle a sus tatas que ya no hablen de esa guerra, tanto hablar de esa guerra. Y unos jóvenes les dicen a sus papás o a los abuelos, ay, ustedes solo de esa guerra, guerra, guerra. ¿Saben por qué se sigue hablando de esa guerra? Porque nadie pidió perdón y los perdones que han pedido son ahí como entre camagua y elote, como dicen por ahí. Nadie vino a pedirles perdón a su familia. Hubo una ley de amnistía, lo más ingrata que pudo haber, y por eso, porque como las heridas no se han sanado, por eso se sigue hablando de todo eso. Pero tengan cuidado con ustedes, los jóvenes que los bombardean, haciéndoles ver que esta guerra fue inútil, que esa fue una tontera, mentira. Nosotros hace incluso 30 años no pudiésemos haber estado celebrando esta Eucaristía acá. Hace 25 años, impensable que íbamos a estar un día aquí celebrando esta Eucaristía. ¿Por qué? Porque no había los espacios democráticos para hacerlo. Los acuerdos de paz, con todo lo imperfecto que tienen, pero nos dieron libertad para celebrar, para recordar, para poder estar aquí el día de hoy. Así que es mentira que sean unos acuerdos de paz malos, porque los que vivimos, ¿quiénes vivieron la guerra aquí? Levanten la mano. ¿Piensan que esos acuerdos de paz fueron de mentira? No, ¿qué va a ser, verdad? Nos mataban por cualquier tontera en aquellos tiempos. Así que yo no quiero hacer ninguna defensa en favor de la guerra. Ojalá que ninguna guerra existiera y que esta guerra ojalá nunca hubiera existido, pero se dio y era porque no había espacios para la democracia. Así que, queridos hermanos y hermanas, ser cristiano también es saber decir las verdades y saber reconocer lo que aquí ha pasado. Hoy se nos quiere echar como un manto de mentira o de que no importa ya lo del pasado. No, nosotros no podemos seguir olvidando. Y no hacemos esto de ninguna manera para recordar con odio. No, de hecho esta Eucaristía es también por los victimarios, por los que mataron al padre Nicolás. También hoy en esta Eucaristía estamos pidiendo. A lo mejor ya se murieron, y hoy pedimos también por el eterno descanso, porque para nosotros los cristianos el odio no tiene cabida. El estarnos maltratando y ofendiendo no tiene ninguna cabida en nuestro corazón, porque aunque exigimos justicia, pero no exigimos venganza. ¿De acuerdo? Una cosa distinta es la justicia a querer que haya venganza. Algunos, cuando les han matado a un familiar, yo no digo lo que hemos vivido, eso es terrible, pero algunos quisieran ver al que mató a su familiar hirviendo en aceite y una muerte atroz. El Papa Francisco en la Fratelli Tutti nos dice que aunque nosotros
pudiéramos darle una muerte más cruenta a aquellos que mataron nuestros seres queridos, nunca quedaríamos satisfechos, porque la venganza solo origina más odio, más violencia y genera más brutalidad. Hubo un tiempo en ese país que nos hemos tratado como animales y que la vida no valía nada. Ahora, queridos hermanos, nosotros con todo lo que hemos vivido, nos toca defender la dignidad de las personas. Ninguno de estos hermanos, por mucho como sea, merece un trato de animal. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y todos somos eso que cantamos Iglesias hoy y tú también en el bautismo. Lo que pasa es que en la misa es bien chivo cantarla, pero cuando aquel que te cae como tropezón en ayuna debes de tratar con amor, ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero esa es la locura de Jesucristo y para eso estamos nosotros aquí como cristianos, para continuar la locura de Jesús, que proclama el amor antes que la violencia, que proclama el amor y el perdón antes que la venganza. Por eso, hermanos, a buscar siempre causas de diálogo, de comprensión y de amor, porque los cristianos, aunque reclamamos justicia, no pedimos venganza. Queremos que las cosas se esclarezcan para saber a quién perdonar, pero no porque estemos hirviendo de odio y querramos ver a todo mundo que nos ha hecho daño en la cárcel o en lo peor de lo peor. No, hermanos, oremos por los victimarios, oremos por todos los que hicieron el mal en esta guerra, oremos por todos aquellos que se dedicaban a matar hermanos, sea del bando que fueran, porque como cristianos nunca nos podremos alegrar por la muerte de nadie. Contar, ¿cómo se llama? La casa donde yo me crié, ahí llegó el señor que se lo llevó, iba a darle la unción a un enfermo. Y el señor venía con un niño. Pero cuando el padre puso el pie en el estribo del macho, el macho yo lo veía que como que no estaba bien amansado. Y entonces nosotros le dijimos al padre Nicolás, agárrese padre, lo va a botar. No, dijo él, no se preocupe. Pero le tenía agarrado el freno, pero el animal quería relinchar. Entonces había un señor que ya se murieron los viejitos. Uno se llamaba Joaquín, su nombre padre, y el otro se llamaba Napoleón. Le decía al padre Nicolás, padre, si quiere vamos con usted. No, no se preocupen, dijo él, no se preocupen porque ahí va el señor con el niño, con ese me voy a ir. No, le dijo, queremos ir con usted, no, hay en otra vez, en otra ocasión, pero primeramente Dios dijo que no me vaya a botar este macho, porque yo, agárrese padre, porque le van a relinchar. Mire, monseñor, cuando él puso el pie en el estribo, que ya se montó en la montura, ¡ja! Este animal iba como por allá a aquel lado, conocía el camino. A ver, Dios mío, bendito, ojalá que no lo vaya a malmatar este macho, ¿va? Porque ese macho yo leía que, ¿por qué no le dio el Señor el otro que yo lo oía más mansito, ¿va? ¿Seguro? Entonces, ya le digo. Y entonces, él se fue. ¿Y dónde llegaba? No llegaba el padre ahí. Y la viejita que a mí me crió, no viene el padre, ya tarde. Entonces, despertaba en nosotros. Y ya llegó la noche. Eso fue lo triste, que llegó la noche y el padre no apareció. Vaya, bueno, y que el siguiente día, hasta de pie en la mañanita, dije yo, va. Nada. Va el día y no llegaba. Dios mío bendito. Y ahí se fue, corrió la bola. A ver, ¿qué le habrá pasado al padre? No ha venido. Hay que ir a buscar. Ya se hizo el gran movimiento en el pueblo. Unos por un lado, otros por otro lado. Ahí iba yo también buscando. Mejor que vaya. Mire, yo digo que por qué no vino a decir el hombre del dueño del macho. Miren, me lo mató el macho. Ni siquiera se hubiera venido a decir a la casa. Nada, no vino ni el viejito ese ni el niño. Entonces ya le digo, la gente aquí ya todos alistándolos para ir por todos lados. Pero mire cómo son las cosas. Allá se fue, aquí lo vinieron a votar. Digo yo, a ver.
les lo ayudó. Fue a avisar que ya tenía, ¿cómo se lo estaba descompuesto? Pero el padre, por eso le digo yo, el padre estaba viendo así, para allá, para abajo. Ahí tenía el reloj, un reloj amarillito. Hasta allí. Yo por ahí nomás yo cerquita, pero el susto de la había muerto. Entonces se me penetró en la camisa. Yo me fui para la casa a contar a la viejita. Y ella estaba descompuesta, ella ahí llorando la viejita. Entonces, quítate la ropa, me dijo, porque no se soporta. Y allí estaba mi cara por allá, me puse otra. Digo, hasta ahí hice yo, le digo. Sí, es correcto. Bueno, hasta ahí me quedo, tal vez algo quiere otra versión. Buenos días, hermanos. Quiero aquí saludar, en primer lugar, aquí al señor obispo de Chalatenango, Monseñor Osvaldo Escobar. Tienen un gran obispo ustedes en nuestra diócesis. Y saludar aquí a Manuelito Acosta, que fue el que gentilmente me invitó, y toda esta reunión de este día. Él tenía mucha ilusión desde la UCA, estaba como quien dice coordinando él esto, de manera que a él se debe en gran parte esta solemnidad, juntamente con el señor cura párroco aquí, del padre Joaquincito, ¿verdad?, que es el párroco de aquí de Potonico, ¿no? Mi nombre es Enrique Sánchez, soy un sacerdote retirado. El día de sábado cumplí 81 años y después de tantos y tantos años que tenía ilusión de estar en este lugar, el Señor me ha concedido esa gracia muy especial, el estar aquí. Recuerdo cuando recibimos la noticia del padre Nicolásito, que así le decíamos nosotros en el clero. Fue una cosa muy triste, desde luego dolorosa, no sabíamos qué hacer, porque era el primer caso en la historia de El Salvador. Desde luego tocaron las entrañas de la iglesia, tocaron las entrañas de la arquidiócesis, porque en ese tiempo todo lo que era Chalatenango pertenecía a la arquidiócesis de San Salvador. Recuerdo que estaba de párroco el padre Manuel Barrera en la parroquia de Concepción de Santa Tecla, y el padre Alejandro Duarte era el párroco de la Asunción Flor Blanca de San Salvador, y después fue muy reconocido por el clero porque fue uno de los fundadores de la cooperativa sacerdotal. Recuerdo que el señor arzobispo, cuando supo esta noticia, lo primero que hizo fue mandar avisarle a Alejandro, que era un amigo muy cercano del padre Nicolásito, y el padre Manuel Barrera. Yo estaba precisamente en Concepción y me dice, Quique, ¿qué pasó, padre? Mataron a Nicolás, hombre. Yo no sabía que Nicolás era. ¿Cuál Nicolás? Nicolásito Rodríguez. Realmente yo no creía. Me senté en una banca y puse las manos en el rostro y le digo, ¿y qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo voy para allá, me dice. Vamos a ir a buscar, me dice, el cadáver de Nicolás, porque parece ser que ya lo encontraron. Ya lleva un día o 2 días de haber sido asesinado. Y así sucedieron los casos en ese momento. Dejó un gran pacto para mí y desde luego para el clero. Yo conocí al padre Nicolás porque yo soy originario de San Rafael Cedros, aquí de la arquidiócesis de San Salvador. Y el padre Nicolás fue el párroco de ahí cuando yo era pequeño, cuando estaba estudiando en la escuela de allí de San Rafael Cedros. Entonces él era el párroco de allí de San Rafael. Y me recuerdo de él detalles más que todos. Lo consideraba yo como un párroco bueno, bondadoso, dulce, amable, cariñoso con la gente. Y saben que no dejaba morir a nadie
ningún enfermo. Andaba en un caballo retinto, grande, buscando en los cantones quién estaba enfermo. Y así murió él, buscando un enfermo, estando sirviéndole a Dios. Como yo les dije a los compañeros, independientemente de las debilidades humanas que tenga el ser humano, este hombre murió con las botas puestas. Este hombre murió sirviéndole a nuestro Señor hasta el último instante de su vida. Porque eso andaba haciendo, dándole los últimos sacramentos a una señora de este lugar. Entonces, desde luego, para nosotros fue de mucho impacto. El padre Nicolás fue muy amigo de mi familia y, por cierto, ese caballo retinto, al final, cuando a él lo trasladan de párroco de San Rafael Cedros, creo que a Teotepeque, de allá de la Libertad, pues le dijo a mi papá, don Gavino, ahí está el caballo, si lo quiere, cómprelo. Y entonces mi papá, con mucho gusto, lo compramos. De manera que esa fue una reliquia, ¿verdad? Que tuvimos nosotros en un tiempo, el caballo que usó el padre Nicolás Rodríguez en la parroquia de San Rafael Cedros. Por otra parte, el padre Nicolás era un hombre con el clero muy amable, muy humano, muy sencillo, muy cercano. Yo creo que quizás eso es lo que verdaderamente podríamos rescatar de un sacerdote. Un sacerdote tiene que estar con la cercanía de sus hermanos sacerdotes, con las cercanías del señor obispo y más que todo con las cercanías de las personas, de la gente, especialmente los más necesitados. Para mí eso significa un buen sacerdote, un pastor, alguien que está en las entrañas del pueblo. Y yo creo que el padre Nicolás cumplió con esta misión. Y desde luego que para nosotros después ya no hallábamos qué hacer y qué decir. Llevaron el cadáver del padre Nicolás. En ese tiempo no existía todavía, entiendo, el Cerrón Grande. Y le pregunté yo al padre Manuel, ¿cómo hicieron para trasladar el cadáver? Me dijo que en medio de lanchas, de botes y todo, lo trasladaron por el río. Y al otro lado, lo estaba esperando la gente ya, algunos sacerdotes. A mí me dijo, no te movas de la parroquia, me dijo, porque es una parroquia grande. No te movas, yo te voy a decir cuando tenés que ir allá al funeral. Y así sucedió, como un buen vicario cooperador, muy fiel a su párroco, ¿verdad? Le obedecí, pero por cierto, yo sentía cierto dolor y tenía inclusive en ese tiempo, imagínense ustedes, yo tenía 52 años menos, era un cipote, ¿verdad? Entonces yo podía aquí haber venido y todo, pero a estas alturas quiero darles un testimonio bonito. Veníamos no tan perdidos, porque conocía yo esta cena ya Potónico por el lado de aquí del Guayabo, yo ya lo conocí. A mí me tocó en cierta ocasión misionar allá en Arcatao, cuando estaba el padre Armandito Recinos, y nos mandaba a las bestias allá a la Chorrea del Guayabo, y subíamos por ese famoso cerro del Eramón, ¿verdad? Que es una cosa hermosísima. Pasábamos por una serie de cantones, todavía Potrerillo, Patameras y todos esos pueblos, cantones hasta llegar allá a Arcatao. Entonces para mí pues era familiar, y desde luego andar a caballo y en macho para mí también era familiar, porque en esa época pues no teníamos los recursos que hoy los sacerdotes, bendito sea Dios, tienen el recurso del vehículo. Créame que si el padre Angelito no hubiera tenido su pica, no hubiéramos venido. Entonces sí, qué bueno que se usan esos vehículos para la labor pastoral. Entonces les quería decir de que cuando veníamos con el padre Ángel, recién sacerdote, que está hoy allí en Ciudad Crediza, veníamos admirando toda la belleza que tiene todos estos lugares, los bosques, el río, etcétera, la misma gente. Y él me decía, mire, con solo ir por acá ya es una bendición de Dios. Yo le escuchaba y le decía lo mismo. Realmente hay que darle gracias a Dios que ustedes están en medio de esta naturaleza que Dios nos ha dado. Y como decía el Papa Francisco,
en su encíclica Laudato Si, ¿cómo no le vamos a poder dar gracias a Dios y elevar, como dice el salmista, qué grande Señor eres alrededor de toda la tierra? Evidentemente que son estos lugares de embrujo, mágicos, donde uno se pone más en contacto con nuestro Señor. Y cuando veníamos un poco ya perdidos aquí por Cancasque, ya andábamos preguntando ahí por dónde queda, dónde están celebrando la misa. Una gente decía que sabía, otros no, etcétera. Pero algo les voy a decir. Al final llegamos al lugar indicado. Y entonces nos dieron ahí por una galera. Ahí puede llegar el carro hasta ahí y después tienen que caminar. Cuando yo vi que ya aquello que estaba, que llovió anoche, de híjole, aquí me voy a deslizar, pero no importa. Entonces venía un señor ya mayor, se me puso atrás y me dijo, ¿para dónde van? Pues vamos a la misa por aquí, me dijo, no están equivocados. Yo tengo por allí, me dijo, una maicillerita, me dijo. Ah, bien, entonces, qué bueno, le dije. ¿Y cómo se llama usted? Le dije. Evelio Tobar, me dijo. Yo soy Evelio Tobar. Ah, qué bueno, don Evelio, cuénteme, le dije yo, ¿y cómo está? Y ya comenzamos a contarnos qué bueno son las relaciones humanas y qué bueno es lo primero que tiene que preguntar uno al otro, ¿cómo se llama usted? Y nos identificamos y cuando yo le dije, vamos a la misa del Padre Nicolás, ¿saben qué me dijo él? Él me casó a mí en San Antonio de los Ranchos. Y comenzó a hablarme del Padre Nicolás. Y yo como dije, cómo es Dios y cómo pone las personas providencialmente en el camino. Y el camino se me hizo cortito, pues hasta la mano me agarraba. Yo tengo 75 años, me dijo. ¿Usted tiene? Y porque yo le dije, yo tengo ya 81. Pues aquí lo voy a agarrar. Y como el hombre delgadito, pechito, pero con una fuerza de hombre, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, de que yo me sentí seguro. Y con el padre aquí Angelito, que está así, pues dije, bueno. Y ya cuando venía acercándose un muchacho, un joven que vino en un caballo, me dice, mire, aquí está el caballo. Y él me trajo. Recordé de nuevo realmente mis andanzas de caballo y verdaderamente así es Dios de bueno. De manera que aquí estamos honrando a este primer mártir de la Iglesia Católica Salvadoreña, el padre Nicolás Rodríguez Aguilar. Padre Nicolás Rodríguez Aguilar, un sacerdote querido en el clero, un sacerdote que creo yo que ha pasado durante muchos años desconocido, porque hoy se le hace mucha historia a los sacerdotes, como mi compañero Alfonso Navarro, que fue compañerito mío de aula, y los demás sacerdotes mártires, ya no se diga los sacerdotes de la UCA, pero el padre Nicolásito Rodríguez estaba en el olvido, y qué bueno que esta diócesis, ¿verdad?, movido por su señor obispo y movido por su clero joven, esté renaciendo esta figura grande de mártir que tenemos acá. Créanme que este lugar es un lugar sagrado. Créanme que este lugar es un lugar bendito. Créanme que desde aquí el Padre Nicolás está con nosotros y nos va a seguir bendiciendo. Ánimo pues, hermanos, nos sentimos felices de estar aquí en este lugar sagrado. Desde el cura no fue que lo mataron, el macho lo mató y lo dejaron en los planes. Allá lo pusieron unos manojos de zacate de arroz y en la noche lo trajeron. Aquí a mí me consta, nosotros pasamos buscando, no lo encontramos, hasta el siguiente día ya lo habían venido a dejar aquí. Un amigo mío de aquellos tiempos, todos murieron ya, que solo yo estoy ahorita. Ese me dijo, mira, que no se le echen a Teno, que no se le echen a Julano, porque eso no ha sido así. Porque donde encontraron que decían que el padre había muerto en aquellos tiempos, es allá por los Caragones, está cerquita de la calle. Y para trasladarlo para acá es un cuento, pero solo Dios sabe también, ¿verdad? Eso es lo que yo les quería decir, que nosotros, yo me siento, como le quiero decir, molesto porque digan que ha sido asesinado. Si le sucedió al padre que el macho esa tragedia, pues el macho debe haber sido, porque el compañero dijo que el macho era malo. Y yo me recuerdo bien que ese macho solo usaba
2 hinchas no usaba tenedora. Ese macho lo ocupaban para llevarlo a Honduras a traer tabaco y a traer frijoles en esos tiempos, porque esos son los transportes que había. Con esto quería decir. Gracias, hermano. El macho que haya sido, Dios sabe, ¿verdad? Así que